Bueno, hola a todos chicos y chicas, grandes, a todos en general. Les envío un caluroso saludo. Esperamos que este año podamos subir bastante material, seguirlos acompañando en su proceso formativo musical. Para el día de hoy traemos un tema muy divertido, muy importante también, y esperamos que les guste mucho. Bueno, como pueden ver y leer, el tema para el día de hoy son las figuras musicales. Vamos a leer una pequeña definición de qué son las figuras musicales. En música, una figura musical es un signo que representa gráficamente la duración musical de un determinado sonido en una pieza musical o, por ejemplo, en una partitura, en una canción, etcétera. Esas figuras, por ejemplo, acá vemos ya algunos ejemplos, ¿sí? Son este tipo de representaciones gráficas o dibujos, ¿no? Aquí los vemos. Vamos a mirar otros ejemplos que nos puedan ilustrar para que ustedes vayan recordando esas figuras, ¿cierto? De pronto algunos ya se acordarán los nombres. Acá, por ejemplo, vemos una representación ya de toda una partitura. Acá cómo van escribiendo una, por ejemplo. Aquí cómo estas figuras suelen ser utilizadas para representar, por ejemplo, que una persona está escuchando música, ¿cierto? Y también, pues, cómo son utilizadas en el pentagrama, ya sea en escalas o en composición de melodías, que son temas que veremos más adelante. Entonces, pues bueno, vamos a mirar un poco sobre las figuras musicales, pues las características más importantes, que son pues el signo como tal, el nombre, la duración y el silencio de esa figura. En primer caso, tenemos la redonda, ¿cierto? Acá tenemos la figura, perdón, y aquí tenemos el nombre. Acá tenemos su duración en barras. Vemos que la duración del sonido es durante 4 tiempos y el silencio de esa figura. ¿Qué quiere decir el silencio? Que si a mí me llega a aparecer esto, quiero decir que en este caso debo hacer silencio durante 4 tiempos. Si a mí me aparece el signo o la figura en este caso, pues debo es hacer un sonido durante 4 tiempos y un silencio. Vamos a ver un pequeño ejemplo de ello. Acá vemos cómo tenemos 4 barras muy parecidas a lo que yo les mostraba acá, ¿cierto? 4 barritas, 1, 2, 3, 4. Quiere decir que la figura va a durar esos 4 tiempos, ¿cierto? O el sonido en este caso va a durar esos 4 tiempos. Escuchemos. Ahí vemos cómo el sonido dura 4 tiempos. Por ejemplo, miremos qué pasaría si esta nota se vuelve un silencio. Entonces vemos que durante 4 tiempos, pues hay silencio. Por el contrario, si yo pongo la nota, vamos a ver que hay sonido. Listo. Por ejemplo, la otra figura que nos muestran es la blanca, dura 2 tiempos y su silencio también dura 2 tiempos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí, para convertir una redonda en una blanca debemos restarle un tiempo y 2 tiempos. De esa manera vamos a tener solo los 2 tiempos que la blanca requiere y en este caso estos 2 otros tiempos serían el silencio de esa blanca. Vamos a escuchar cómo suenan otra vez, una vez más y una vez más. Entonces veíamos como acá hay blanca y acá en su defecto hay silencio de blanca. Así lo veíamos acá. Entonces blanca suena y cuando hay silencio se hace durante 2 tiempos el silencio.
Miremos qué pasaría con la negra. Entonces, para que una blanca que dura 2 tiempos se convierta en una negra, debo restarle un tiempo. Ahí ya tendríamos una negra. Y en este caso podríamos tener 3 tiempos en silencio de negra. ¿Cierto? Entonces, escuchemos. Entonces, lo repetimos, lo dejamos que se repita 4 veces el ejemplo, pero pues con una vez basta para uno entender que en este tiempo hay una negra y en estos 3 pues hay silencio, ¿no? Ahora lo vamos a ver escrito de una manera más gráfica. Y vamos a ver la última figura, que sería la corchea o las corcheas. ¿Qué pasa? Que las corcheas se pueden sumar varias y cuando se suman se escriben de esta manera. Cuando son 2 o más se escriben de esta manera, pero cuando ella está solita se escribe de esta manera. Cuando la corchea está sola, vale la mitad de 1. O sea, la mitad de 1 es medio, ¿cierto? Pero si yo en este caso sumo 2 mitades, pues me van a valer un tiempo. Van a haber 2 sonidos en un tiempo. Vamos a mirar eso. Entonces, acá tenemos una negra. Decimos que para convertirla en corchea debemos restarle medio tiempo. Ahí está. Y ahí estaría la corcheita solita. Y en este caso, este espaciecito nomás sería el silencio de la corchea. El resto serían los de negra como veíamos anteriormente. Escuchemos la corchea sola y su silencio de corchea más otros 3 tiempos en silencio. Ok, ¿qué pasa cuando hay 2 corcheas? Pasa esto. Las dos unidas suman un tiempo, pero hay 2 sonidos en un tiempo. Escuchemos. Una vez más. Los resto de tiempos en silencio. Y una vez más. Entonces, vimos cómo las corcheas unidas, en este caso en el primer tiempo, pues nos daban 2 sonidos, ¿cierto? Entonces, pues recuerden, 2 corcheas sumadas equivalen a un tiempo y una solita solo medio tiempo. El silencio de la corchea es este signo y este signo solo, pues equivale tan solo a medio tiempo, ¿cierto? Para esta figura, pues no hay un silencio como tal. Se podrían poner 2 de este o, por ejemplo, uno de este. Porque ya sabemos que esto sumado, pues nos da un tiempo. Medio más medio, pues me va a dar 1. Miremos aquí una última cosita. Por ejemplo, vamos a dejar acá, en este tiempo, 2 corcheas, ¿sí? En este tiempo, vamos a dejar solo una corcheita y en este tiempo, por ejemplo, vamos a dejar una negra, ¿sí? Para mirar las diferencias que hay, ¿cierto? Entonces, escuchemos. Entonces, bueno, ahí escuchábamos cuando 2 corcheas, corchea sola, ¿sí? Y toda la negra, que es así, dura todo el tiempo, a diferencia de la corcheita sola. Por ejemplo, aquí vamos a poder ver de una manera más gráfica y escrita esto que estamos viendo, cómo cada una va ocupando, por ejemplo, la redonda, cómo dura sus 4 tiempos, como el silencio de la redonda dura 4, como la blanca dura 2, su silencio 2, la negra dura un tiempo de duración, el sonido, y cada silencio en este caso duraría un tiempo, ¿sí? En silencio, o podría ser como veíamos anteriormente, pues estos 3 silencios me equivalen a 3 tiempos en silencio. La corcheita sola, ¿sí? Con su mitad de tiempo en silencio y el resto que complementaban
Y acá vemos las corcheas unidas y el resto de tiempos en silencio, que bien podrían ser, por ejemplo, pongámosle dos silencios de corchea, por ejemplo, podrían ser, o un silencio de negra. Entonces escuchemos este ejemplo y miremos si con el seguimiento por barras que hace el programa, ustedes puedan recrear de una mejor manera cómo es esto de la duración y de los tiempos. Entonces, miremos. 4, 4. Entonces vemos cómo a medida que van avanzando, cada vez los sonidos se van haciendo más cortos, pues porque su duración es menor, ¿no? Bueno, entonces ese sería un poco el tema de las figuras. Eh, lo importante acá es que nosotros podamos por ahora ir aprendiendo de memoria cada uno de las duraciones de cada figura y de sus silencios, que son los mismos. Entonces relacionar muy bien la figura con su silencio y saber el valor de cada uno de ellos. Bueno, otra cosa que es importante, ya para ir terminando, es el tema de las notas musicales. Entonces acá lo importante es entender que una cosa son las figuras musicales, que son estas que veíamos y las que veníamos viendo, y otra cosa son las notas. Y las notas musicales se utilizan para asignar la altura o afinación de un sonido. Se suelen emplear acompañadas de figuras musicales, ¿cierto? Entonces las notas, si ya son todos estos nombres que ustedes conocen, por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la, si, pueden ser cada una de las alturas que les podamos asignar a estas figuras. Para que ustedes tengan un ejemplo un poquito más claro, vamos a mirar qué pasaría si yo a cada nota le doy una afinación diferente o una altura diferente. Entonces a esta le vamos a dar esta, a esta por ejemplo esta, y a esta una así más alta, ¿cierto? O incluso podemos bajarla, entonces una un poco más gravecita o más bajo. Entonces vamos a ver cómo ya sonaría con alturas, ¿cierto? Con diferentes nombres. Entonces esta sería, por ejemplo, do, esta va a ser fa, esta va a ser si, ¿cierto? Y esta va a ser un la, ¿sí? Un la bajo. Entonces vamos a escuchar. Entonces, bueno, lo importante es entender que una cosa son las figuras musicales, estos son figuras musicales, y otra cosa son los nombres que les vamos a dar a cada una de esas figuras musicales. Más adelante iremos profundizando cómo escribir, por ejemplo, las notas en el pentagrama, ¿cierto? Por ejemplo, acá, si yo, lo mismo que hicimos ahorita, si yo fuera cambiándole las notas a cada una, ¿cierto? Vamos viendo cómo va cambiando su afinación y cómo vamos construyendo ahí sí melodías un poco más variadas en cuanto a los sonidos, con diferentes sonidos y que puedan tener diferentes movimientos las melodías y no sean tan planas como las que escuchábamos anteriormente. Entonces, por ejemplo, esta quedaría así. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí van saliendo melodías de a poco. Más adelante iremos viendo más melodías que seguramente reforzarán este concepto de figuras musicales y notas musicales. Bueno chicos, pues esto es todo por ahora, por esta clase. Espero les haya quedado claro este tema. Gracias a todos. Por favor, estudien
pueden ver este video y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.